El Estado es hoy la principal fuerza económica de la sociedad, con mucho. Ahora mismo el 52% del PIB es lo que significan los presupuestos del Estado, es decir, los impuestos. Hay muchos impuestos, también los pagos a la seguridad social son una forma de impuestos, según mucha gente, entre los cuales me sitúo. Pero a eso hay que sumar los bienes, propiedades y empresas del Estado. Esto es importante porque no todo es el PIB como el porcentaje de los presupuestos del Estado. Pondré dos casos. Se dice que el principal propietario de inmuebles en Madrid es el Ministerio de Defensa. Atención, el Ejército es quien más inmuebles posee en Madrid. Y en segundo lugar, el mayor propietario de tierras no es ni una sociedad mercantil ni algún aristócrata, sino es el Ayuntamiento de Cuenca. El Ayuntamiento de Cuenca, con las tierras que se apoderó de forma ilegítima del comunal conquense, pues entonces es el mayor propietario. Aquí encontramos la centralidad e importancia que en la vida económica tiene el Estado. Por tanto, podemos considerar que hoy el Estado se apropia, es dueño del 65-70% de la riqueza. Si la estatización de una sociedad es el socialismo, pues entonces ya vivimos en el socialismo, ¿no? Ya no hay mucho que preocuparse. Pero claro, si eso incorporamos las grandes empresas transnacionales que son apéndices del Estado, como se manifestó en la crisis de 2008-2014, entonces los datos que podríamos ofrecer son mucho más de los que arriba he dicho cuando me he referido al 65-70% de la riqueza es propiedad del Estado. Así pues, no se puede hablar de una sociedad capitalista, sino sobre todo de una sociedad estatizada. La estatización es lo peculiar. La idea de capitalismo, tal como nosotros lo hemos heredado, proviene de Marx. Marx comete un error fundamental: no estudiar el significado económico del Estado. Ciertamente en el siglo XIX el Estado no tenía la importancia económica que tiene hoy, ni mucho menos, pero sí la tenía indirectamente, puesto que por medio de las leyes, los reglamentos, la compra de abastecimiento para los ejércitos, las políticas aduaneras, la construcción del ferrocarril, que fue un acontecimiento económico fundamental dirigido por el Estado, entonces se podía entender cómo las sociedades entonces ya estaban bastante estatizadas. Entonces Marx hace ahí una finta intelectual que no puede ser aceptada y elude el significado económico del Estado y se limita únicamente a presentar el de la empresa privada, cuando realmente la empresa privada pues estaba mediatizada y manejada por el Estado de muchas maneras, las que he dicho y algunas más que no digo. En lo numérico vamos a ver algunos datos. Si se suman los altos funcionarios, militares, etcétera, más los asalariados del Estado, tenemos que 3,5 millones de personas, de asalariados, dependen del Estado hoy. Es verdad que hay 22 millones de asalariados considerando en la totalidad, también los parados. Si observáis, aquí hago una distinción entre los altos funcionarios y los asalariados del Estado. Los altos funcionarios son la gente que toma decisiones, que tiene poder, y los asalariados son las personas, pues ganen más o menos o tengan un trabajo mejor o peor, pero cobran de instituciones del Estado para hacer un trabajo similar más o menos al de la empresa privada, ¿no? ¿Cuántos entes que llaman entes públicos? Pues parece ser que hay unos 19.000. Digo parece porque una cosa curiosa del Estado es que nunca está uno seguro de los datos que se tienen. Siempre hay como una confusión respecto a los datos. Es asombroso esto y sorprendente porque se supone que todo lo que está en relación con el Estado tenía que estar fijado con un rigor, una exactitud y una eficacia, pero no es así. No sucede eso y entonces nos encontramos con que siempre hay una enorme confusión. Por eso a mí me gustaría hacer un buen libro sobre la economía y el Estado y la economía. Y hago una llamada aquí a la gente que quiera ponerse con este libro. No digo que se pueda hacer en un año, ni quizá en 2 sí, pero un trabajo de investigación que sería muy bonito, simplemente con los criterios de objetividad que yo apunto a todos, sin ninguna parcialidad ni ninguna idea a priorista.
Eh, ¿Cuál es la actividad legislativa del Estado? Esto es muy importante porque la gente no se da cuenta que cuando se sacan leyes, pues hay que establecer luego unas formas de seguir que esas leyes se cumplan o no se cumplan, que significa incremento de funcionarios, un aparato sancionador mayor, que es un poder judicial y un poder carcelario, y luego se tiene que incrementar también el estado policial. Hay que tener en cuenta que el estado policial crece según se incrementa el número de leyes, a más leyes, más policías para que no se infrinjan esas leyes. Por lo tanto, esta actividad desaforada, desenfrenada, legislativa que ahora tenemos, pues indica la creación del estado policial. Según unos datos que yo he consultado, son 12.000 el número de documentos legislativos actuales, leyes y normativas, pero hay otro que he analizado que habla de 100.000. Daros cuenta la diferencia que hay entre 12.000 y 100.000. ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sé, me quedo confuso. Ya os digo que todo lo que está relacionado con el Estado es opaco, caótico, confuso e incomprensible. Incluso cuando se dice qué porcentaje de los presupuestos del Estado están del PIB, tampoco se sabe bien. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, hay dos razones. Primero, el carácter confuso, que ya he dicho antes, y caótico en que vive el Estado. Y en segundo lugar, el Estado, para supervivencia, como sabe que no tiene legitimidad, procura estar en la penumbra. Entonces, acciones como las de Carlos Marx y tantísimos seguidores de este hombre, que no analizan la función del Estado, pues se les viene estupendamente, porque así, digamos, se quedan en una penumbra, en un estar fuera de imagen, que es lo que les satisface. Podría dar más datos incluidos. ¿Cuánto es el número de gente que cobra del Estado? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Hay gente que dice 3,2 millones, 3,5, otros lo bajan a 2.800.000 y otros incluso lo elevan a 4 millones. Digamos directamente, no me refiero luego a las empresas, directa o indirectamente estatizadas, y a todos aquellos bancos o grandes transnacionales que, como demostró la crisis de 2008-2014, que luego hablaré, pues en realidad son instituciones estatales de una manera peculiar. Hace 15 años se habló mucho de que se estaba retirando el Estado de la actividad económica y en general de todo, porque estaba habiendo una venta de empresas y una eliminación de muchas de las funciones que el Estado estaba realizando hasta entonces. Bueno, se armó mucho alboroto con la retirada del Estado, salieron un montón de ONGs, de grupos y partidos de izquierda a gritar a la desesperada que querían más Estado. Parece ser que el Estado nos salva, el Estado nos libera, hasta que un par de textos pusieron de manifiesto que las políticas supuestamente desestatalizadoras que había llevado adelante Margaret Thatcher y Ronald Reagan no eran tales, porque lo que había habido era, digamos, que había habido un paso atrás y 4 adelante. Entonces estos libros, muy interesantes económicamente, ponían de manifiesto que no había nada de esto, que el Estado había seguido creciendo en el terreno económico y en su presencia a través de los tributos o impuestos de la forma habitual durante todo este periodo. Esto también indica que este mito del neoliberalismo antiestatal que grita a la izquierda, dice, es que los neoliberales quieren privatizarlo todo. Pues no es verdad, es más bien al contrario. La izquierda es tan rabiosamente estatista que quiere estatizarlo todo. Ya sabéis que hay dos tipos de fuerzas estatizantes extremistas, que es por un lado la izquierda fascista y por otro lado la derecha o extrema derecha fascista, pero estos son los más explícitos, los más vociferantes, porque luego la derecha suave, la derecha amable, pues es más estatizadora. El periodo de Mariano Rajoy desde 2011 a 2018 ha sido extremadamente estatizador, de tal manera que la participación de los presupuestos del Estado en el Producto Interior Bruto durante los años de Mariano Rajoy ha crecido pues a un ritmo de 1, 1,5, incluso cerca de 2 anual. Daros cuenta que nos acercamos ya a un punto de no retorno en el cual el control de la economía, de la actividad económica por el Estado, pues es casi total. Esto plantea el problema de la llegada a un punto en que el peso económico del Estado sea de tal tamaño que las sociedades se desestabilizan y económicamente se vienen abajo. Esto es una cuestión pues que tendremos que verla y hablaré de ella un poquito. Se nos habla mucho de libre mercado, aparentemente pues
Hoy existe el libre mercado, lo que hoy existe realmente es un mercado dirigido por el Estado. El Estado tiene montones de mecanismos de todo tipo que no voy a enumerar, pero es de sentido común que el Estado controla el mercado y el mercado natural es muy distinto al actual. Lo que tenemos es un mercado artificial, un estado que manipula el mercado. Desde el punto de vista legislativo es lo más fácil, pero también a partir de docenas de medidas o incluso de cientos de medidas por las cuales el Estado puede manejar el mercado. Por ejemplo, una de ellas es a través de la emisión de dinero fiduciario, que es una de las prerrogativas del Estado. Hoy esto se ha pasado a la Unión Europea, pero en definitiva nosotros no tenemos dinero real, tenemos simplemente papel moneda, que es dinero fiduciario, que el Estado o el bloque de Estados, que es la Unión Europea, que no es nada más que un bloque de Estados, no es la unión de los europeos, sino solo de las minorías mandantes en Europa llamadas Estados, puede hacerlo como quiera. Así pues, el peso y la presencia del Estado crece año tras año. Decía antes, llegado a un punto de hiperextensión del Estado, este aplastará a la sociedad y la sociedad, como una losa de plomo, se vendrá abajo. Porque el Estado básicamente no es una entidad productiva, aunque tiene empresas estatales, pero estas empresas estatales son de naturaleza estratégica, casi todas están ligadas a lo militar o cuestiones que indirectamente sirven a lo militar. Estas empresas pues fabrican armas o componentes para los ejércitos o otras cuestiones que se consideran estratégicas. Estas sí son productivas hasta cierto punto, pero las que producen los bienes y servicios que necesita la gente de la calle, el individuo común, pues generalmente son empresas de una naturaleza muy distinta. Si retornamos a la experiencia del mundo romano y tomamos el libro que yo admiro tantos, el libro de Salviano de Marsella sobre el gobierno de Dios, libro en que yo he tenido alguna participación en su edición, Salviano analiza que la razón para el principal de que la sociedad romana se estuviera desintegrando en el siglo XV eran dos. Por una parte, el peso terrible de los impuestos estaban triturando a la sociedad romana y estaban haciendo que se diera un trasvase de bienes desde su uso productivo, es decir, tal como estaban en los trabajos que hacía la gente, a su uso improductivo por el Estado, porque el Estado básicamente es una máquina de gastar, de consumir a partir de los funcionarios que consumen pero no producen, de los ejércitos que consumen pero no producen y de todas estas cuestiones fundamentales de la estructura del Estado. Por una parte era el sistema tributario que estaba descontrolado, y en segundo lugar la concentración de la propiedad en unos muy ricos, que esto se realizaba a partir del Estado. Entonces, un montón de gente que tenía pequeñas empresas, pequeños negocios, tanto en la agricultura como en los servicios, como en el transporte de la época, como en la artesanía, pues se veían despojados de sus medios de vida, de sus medios de producción, entonces se convertían en mendigos, en una gran masa de mendigos que no producían nada, a veces morían de hambre y otras veces eran mantenidos por las instituciones de la Iglesia o por las instituciones del Estado, pero como gente improductiva. Entonces esto, claro, hizo que la riqueza de la sociedad romana decayera más y más hasta hacerse una situación prácticamente inviable y se produce el desplome, un desplome obvio a mediados del siglo V. Ha habido sociedades actuales que han introducido ciertos reajustes reduciendo la presencia económica del Estado. El caso más conocido es la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética también se desmorona en los años 80 del siglo XX, lo que hacen es introducir una cierta corrección y una reducción del Estado que fue real y pasan a la situación económica actual, renuncian al llamado socialismo, que no es nada más que un tosco e ineficiente capitalismo de Estado, y entonces crean el sistema actual a partir de una forma de privatizaciones bastante loca, pero que al menos hace que disminuya un poco la presencia y peso del Estado en la sociedad rusa. Y esto le da un cierto alivio económico, no mucho, porque esta situación de desestatalización ha sido pequeña. Y luego parece que Suecia, no me queda claro lo que voy a decir, pero parece que Suecia también la ha hecho en los años iniciales del siglo XX, y entonces se han introducido algunos elementos de reducción del peso y la presencia del Estado, porque el Estado se iba comiendo a la sociedad sueca,
que bueno, pues ya no es lo que era, ¿eh? Quiero deciros que las sociedades escandinavas pues son sociedades bastante empobrecidas, a día de hoy bastante cutres, bastante ineficientes económicamente, en gran medida por el peso que ha tenido el Estado. Las empresas públicas, o sea, estatales, como las llaman, empresas públicas, son mejores, tratan mejor a sus trabajadores, producen con más eficacia los bienes o servicios. Pues yo creo que no. Ahí tenemos el caso de Traxa. Sobre Traxa se podría escribir un libro. Esta empresa, pues bueno, yo la sigo mucho porque conozco mucha gente que ha vivido en Traxa. Aquí tengo un recorte sobre Traxa contando lo que ha sido. Es una empresa importante, 100% de capital estatal. Entonces, si algo caracteriza a Traxa es la forma despiadada como trata a sus trabajadores. Es una explotación brutal, el trato es malísimo, los salarios son prácticamente de miseria, y entonces se ha convertido en esa expresión del capitalismo de Estado actual que no se para en barras de nada y golpea a sus asalariados, incluso a sus ejecutivos medios, para conseguir unos beneficios que desesperadamente necesita el Estado, porque claro, también los beneficios que Traxa consiga con la explotación de sus trabajadores pues van también al fondo común del Estado. Muy distinto son las empresas de naturaleza estratégica que más o menos están ligadas todas a actividades militares. Estas sí tratan bien a sus trabajadores porque necesitan a los trabajadores que estén satisfechos y contentos para producir el armamento y el equipo o todas estas cuestiones que necesitan los ejércitos y las policías para mantenerse. En realidad, la presencia del ejército dentro de las sociedades actuales es muchísimo más importante que lo que simplemente indican los presupuestos del ejército. Si nosotros cogemos y miramos, esto no es nada, es una cantidad muy pequeña, quizá hay que multiplicarlo por 10. Sobre todo porque el ejército lleva una política de evitar que lo que hacen sea conocido, y lo que hace es emplear empresas pantallas que aparentemente no son del ejército, pero sí son del ejército cuando se hace una investigación un poquito cuidadosa, que producen determinados bienes, por ejemplo, bienes de comunicación, que en principio parecen no militares, pero que realmente sí son militares, porque el ejército es el principal comprador, consiguen una reducción de precios y utilizan bueno, unas fórmulas muy variadas y muy complejas. Hay algún estudio muy interesante para Estados Unidos que lo explica, y aquí pues es igual o incluso peor. Entonces, ¿es eficiente económicamente el Estado? En principio no. Se dice que todos los estados europeos, podrían hacer el mismo trabajo con 1/3 de sus asalariados. Por lo tanto, los 2/3 sobran. Este estudio se empezó a hacer en Francia hace ya 20 años. Se dijo, bueno, en Francia los funcionarios en el sentido asalariados del Estado, no de las grandes funcionarios que ejercen poder, sino la gente simplemente que cobra del Estado, pues sobran 1/3. ¿Por qué? Porque hay un caos, hay un desorden, una ineficiencia y hay un combate permanente entre unas y otras agencias y empresas gubernamentales por tener más poder. Vamos a ver, yo os digo, si un jefe de negociado puede tener 30 trabajadores en vez de 10, va a hacer lo imposible por tener 30, porque él va a tener su salario en proporción a 30, y si puede tener 70, más que 70. Y entonces él va a tener poder, va a tener salario, va a tener presencia en el ministerio correspondiente a partir del número de trabajadores. Entonces esto produce una inflación innecesaria de puestos de trabajo que es consustancial a la existencia de los estados. Pero hay un problema más de fondo, que es el Estado no es una institución económica, básicamente es una institución de poder, realiza de forma institucional y estructural la voluntad de poder. El Estado lo que quiere es tener poder, ejercer el poder, tanto el poder militar y policial como el poder adoctrinador, aleccionador, administrativo. Entonces lo suyo no es la producción. Cuando se mete en cuestiones productivas, pues no lo hace bien, porque lo esencial es el poder. Y en todas las acciones del Estado vemos cómo siempre subordina, digamos, el beneficio y la ganancia, los objetivos económicos a los objetivos políticos, militares, institucionales. Eso es una constante. Por lo tanto, que el Estado sea económicamente ineficiente es consustancial al Estado. De ahí que cuanto más crece y se expande el Estado, pues más se expande y crece la ineficiencia de la sociedad de un país. El Estado, ¿qué es? Es un tirano corporativo.
Si esto lo vemos bien en la Roma antigua, el Estado romano se componía esencialmente de dos instituciones y luego principales, luego tenía algunas más secundarias, que era el ejército y el aparato fiscal, nada más. El ejército era el que tenía el poder real. El ejército nombraba a los emperadores, incluso imperator en sus orígenes significa jefe militar, caudillo militar. Entonces ya llegó un momento que era caricaturesco en el siglo III, como nombraban a un fulano emperador y a la semana lo mataban y ponían a otro. Pero ya sucedió también incluso en el siglo I, a la muerte de Augusto. Nadie puede negar que la esencia del poder en Roma era de naturaleza militar. Hoy las cosas no han cambiado porque poder significa poder de prohibir y coaccionar. Y esto es una función de la fuerza militar, la fuerza policial, la fuerza judicial. Claro, pero la fuerza no se realiza, digamos, en el vacío, no es un documento legal que la gente cumple, sino hay que tener unos aparatos de poder. Esos aparatos de poder necesitan unos elementos económicos. Es decir, los policías para poder velar por el cumplimiento de la ley necesitan pistolas, necesitan porras, necesitan esposas, todo eso vale un dinero y se realiza en la industria. Necesitan vehículos, necesitan edificios. Por lo tanto, el ejercicio del poder se realiza a través de unos costes económicos que se llaman costes de dominación. Los costes de dominación crecen continuamente y en los países europeos de una manera exponencial a medida que crece el aparato policial. A veces se dice, vivimos en un régimen policial. Sí, pero un régimen policial es muy caro. Hay que acostumbrarse a hacer cálculo económico de todo. Un régimen policial es muy caro. Echemos a un policía un vistazo, que nos lo crucemos por la calle y veamos todo lo que este hombre, además, o este hombre o mujer, el 15-17% de los policías son mujeres. Todo lo que lleva encima puesto, todo eso es un gasto económico enorme, inmenso. Hoy hay 400.000 policías, no pasaría nada con que se quedaran reducidos a la mitad, a la tercera parte. Imaginaos el ahorro que eso significaría económicamente. Cuando la gente dice, es que necesitamos más policías, bueno, pues hay que pagar. ¿Eso en qué se manifiesta? Se manifiesta en lo siguiente: un empobrecimiento general de la sociedad, una ampliación del tiempo de trabajo y una reducción del tiempo libre. Y eso es así, el aparato policial y el aparato militar crecen y crecen. Y esto es tan así que se falsean de una manera ingeniosa a veces, descarada a otros, los gastos militares, haciéndolos, diciéndonos que el presupuesto es una parte pequeña, el presupuesto militar del Ministerio de Defensa, el 10%, la décima parte o quizá la séptima, es muy difícil de calcular. Hay por ahí alguna gente, algunos sobre todo de los movimientos antimilitaristas, que los han calculado y yo estoy bastante de acuerdo con sus cálculos. Entonces, ahora, ¿qué sucede en los momentos de crisis? Pues lo vemos en 2008-2014, yo tengo aquí mi libro, El giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar. El Estado, cuando ven que sus grandes empresas transnacionales, estas que supuestamente son tan eficaces, se vienen abajo una detrás de otra, entonces sale al rescate y las grandes empresas son rescatadas. ¿Por qué? Porque son sus criaturas. Las grandes empresas no pueden subsistir si no es a la sombra del Estado. Y entonces estas grandes empresas, sobre todo en Estados Unidos, se van cayendo, se van desmoronando. Muchas de ellas sus acciones llegan a valer $0 por acción en la bolsa y el Estado les da un valor artificial y las compra, que es una forma de inyectar efectivo, inyectar numerario en estas grandes empresas y permitirlas vivir. Entonces, aquí se hace lo mismo, aquí se dice, bueno, se ha rescatado a las antiguas cajas de ahorro, pero no a los bancos. No es verdad. Las cajas de ahorro fueron rescatadas efectivamente de forma directa, sobre todo algunas de ellas, pero los bancos fueron rescatados de manera indirecta a través de rescatar las grandes empresas, por ejemplo, del sector de la construcción, que se habían venido abajo. Entonces, las inyecciones de numerario que el Estado inyecta en estas grandes empresas, que pueden llegar al $500 billion en los años peores de la crisis, revierten en los bancos, en la banca privada, y son los que permiten a los bancos subsistir. Esto significa que las criaturas que el Estado ha creado son mantenidas por el Estado. Si no fuera así, estas grandes empresas no podrían funcionar. Esto ha sido igual. Leía para entretenimiento de vez en cuando, pues cuando no tengo nada mejor que hacer o me aburro un poquito, pues leo libros de historia.
Entonces leía un libro sobre historia de la disolución, desintegración del Estado romano en el siglo IV, V y VI, de un autor muy bueno que se llama Peter Brown, y este hombre viene a decir lo mismo, pero lo dice montones de veces en un libro de 1200 páginas que está bien hecho. Bueno, no sería el libro que yo haría, pero está bien hecho. Entonces él insiste y otra vez en lo siguiente: los muy ricos, los grandes terratenientes en Roma, no era gente que había crecido a partir de negocios, podemos decir, puros, a través de incrementar la producción, ahorrar, hacer nuevas inversiones y tal. No, en todos los casos son gente que ha hecho negocios a la sombra del Estado, proveyendo a los ejércitos, proveyendo a la ciudad de Roma. Muchos eran transportistas, corredores, abastecedores del ejército, por ejemplo, de armamento y de equipo. Dice, si estaban lejos del poder del Estado, no hacían negocio, te quedaban mucho como un terrateniente de tipo medio, un propietario de transportes de tipo medio, por ejemplo, que trasladaba mercancías a lomos de acémilas o por los ríos o de cabotaje, y él lo repite y me encantó porque es que esto es así. Esto es lo que ha sucedido siempre, es decir, los grandes negocios, los grandes beneficios se organizan a la sombra de los estados y los estados a las grandes empresas las considera como propias. Digo el título por si alguien lo quiere leer. Peter Brown, el título es Por el ojo de una aguja, la riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente 350-550 de Cristo. Es un libro del año 2016 con 1221 páginas e insiste exactamente en lo mismo que dice Salviano de Marsella, pero Salviano era contemporáneo de los acontecimientos porque él vivió aquello y lo explicó, y Peter Brown es un autor actual que lo explica a través de un estudio analítico, cita a Salviano, pero no mucho. Él se basa en mucha documentación que se ha conservado y explica que la gran empresa resulta del Estado en Roma y que la ruina de la pequeña propiedad es promovida por el Estado. Son los mismos dos elementos que tenemos ahora. Dado que el Estado es voluntad de poder realizada y no tiene como fines económicos, entonces encontramos que los costes de dominación son crecientes. Según se va estatizando una sociedad, pues el gasto en instrumentos de dominación, instrumentos que cuestan un dinero, cuestan un dineral, cuestan una gran masa de riqueza mantener, son crecientes. Entonces cada vez queda menos para la actividad productiva y para el consumo de la gente. Esto explica algunas cuestiones curiosas y sorprendentes y dolorosas, como es que los salarios de la gente joven en nuestro país que tiene menos de 35 años por un trabajo igual son menos de la mitad de lo que cobraban sus padres por un trabajo similar cuando tenían su edad. Lo que estamos asistiendo, efectivamente, más allá de retóricas más o menos fantasiosas y tal, es un empobrecimiento progresivo de la sociedad según los gastos de dominación avanzan. Entonces, esto solo se puede resolver a partir de una desestatalización que puede ser parcial o puede ser total. En el caso parcial, pues sería una reducción radical de lo que es la presencia del Estado, incluido las empresas del Estado. Pero claro, las empresas del Estado no son solo las de titularidad estatal, sino toda la gran empresa estatal. Yo me atrevería a decir que todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores, de una forma u otra, viven en la órbita del Estado, se mueven a partir del Estado y viven para el Estado, por el Estado y del Estado. Luego queda toda la gran masa de pequeña empresa, que ellos sí ya viven en una situación cada vez más difícil, puesto que tienen que estar en un mercado regulado por el Estado, en un mercado artificial, en un mercado que no es verdadero, y al mismo tiempo pagando unos impuestos tremendos y sufriendo la competencia desleal de las grandes empresas estatales. El estado de bienestar, pues el cálculo está hecho, es el cálculo de un tercio. Se podrían tener los mismos servicios actuales que ofrece el estado de bienestar en sanidad, educación, pensiones, con un tercio del gasto, simplemente con que todo esto se desmontara y se hiciera un sistema mutualista de ayuda mutua comunal y autogestionado. Con eso mismo,
con un tercio del gasto actual se tendrían resultados iguales o mejores. En primer lugar, claro, si es mutualista de libre afiliación, tiene que ser libre, porque una de las cuestiones que tiene el estado de bienestar es que no es libre, es coercitivo. El asalariado está obligado a pagar cantidades colosales al estado de bienestar que fluctúan entre 8.000 euros y 15.000 anuales. Es una cosa enorme, esto no es nada más que un impuesto. Y entonces resulta que de todo lo que se paga el estado de bienestar, 2/3 de eso se pierden, no se sabe dónde, sí se sabe, pues en los altos sueldos de los políticos profesionales, en la ineficiencia económica inherente al Estado, en todo el despilfarro, y solo llega en la forma de servicios y pensiones al quien ha pagado, que es el asalariado, queda 1/3. Al mismo tiempo, claro, el problema está que ese 1/3 se gasta como los altos funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad, quieren, no como quiere el individuo común. Esto es un atentado flagrante a la libertad. Ahí tenemos una cuestión, claro, que se oculta. Por ejemplo, en la cuestión de la sanidad, sabemos que que las enfermedades iatrogénicas provocadas por los mismos médicos, las muertes, las invalideces, etcétera, provocadas por la misma medicina estatal, son entre la primera y tercera causa de muerte según el país desarrollado. Nosotros estamos seguros que la eliminación de esta sanidad forzosa, obligatoria, y su conversión en voluntaria y mutualista de ayuda mutua reduciría esto drásticamente, porque han convertido al médico, el cirujano dependiente del Ministerio de Sanidad, en un déspota, en un tirano que no responde ante nadie salvo ante el Ministerio, y el Ministerio todo esto lo ayuda y lo promueve a través de las medidas totalitarias y arbitrarias que acaban en la muerte innecesaria de mucha gente y la invalidez a través de las causas iatrogénicas. Entonces, el Estado al mismo tiempo, a través del sistema de la seguridad social, ha destruido las formas naturales de relación y convivencia. Veamos que antes la familia extensa, que era tan eficaz, las relaciones de vecindad, se han ido tomando medidas de ingeniería social para que los vecinos no se conozcan, para que las familias exploten, para que nadie conozca a nadie, nadie ayude a nadie, ni nadie quiera saber nada de nadie. Esto es una consecuencia de la instauración del estado de bienestar con su totalitarismo de Estado y con su ineficiencia. Si nos acudimos al sistema educativo, pues ahora resulta que quien deciden qué tienen que saber las y los niños, y los adolescentes, las y los jóvenes, son los funcionarios del Ministerio de Educación, que imponen a partir de su arbitrariedad y su ignorancia ilimitada, porque ¿quiénes son funcionarios? Son unas pequeñísimas catervas de sujetos que pueden ser 20 o 30 personas que se reúnen y hacen los planes de estudios desde una ignorancia olímpica, desde una falta absoluta de lecturas de los clásicos de la cultura occidental, solo interesados en crear un tipo de mentes que sean sumisas, que sean serviles, que no piensen por sí mismos y que sean lo que al sistema de coacción interesa. Entonces, todo esto se hace con el dinero que nos obligan necesariamente a pagar. ¿Quién inventó el estado de bienestar? Pues lo inventó la Falange. En 1963 es cuando el ministro de la Falange de Franco, Jesús Romeo García, establece el estado de bienestar con una legislación que se mantiene actualmente con modificaciones. Es asombroso que la izquierda de este país defienda el estado de bienestar de la Falange española de la Jons y bla, 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 bla. Bueno, allí estuvo, pues claro, esto gozó con la anuencia de Franco. Si se ven los documentos constitutivos del estado de bienestar, se encuentra que allí está la firma de su excelencia, el generalísimo Franco. Y todo esto es apoyado por el estado de bienestar, y es uno de los argumentos que me lleva a mí a considerar que la extrema derecha y la extrema izquierda son lo mismo, y que los fascistas de derecha y los fascistas de izquierda son lo mismo. Pero realmente no tengamos miedo. Un sistema libre de asistencia a partir de sistemas mutualistas y de organización autogestionada de la asistencia a partir de las masas inmensas que se pagan para que sea malbaratado y derrochado el dinero en los sumideros y en los fondos y en las cloacas del Estado, puede funcionar mucho mejor, muchísimo mejor, con 1/3 de gasto. Encima ahora la seguridad social está en quiebra y nos dicen que la gente que ahora tiene 30 años no va a cobrar pensiones o va a cobrar pensiones ridículas. Entonces, ¿en qué quedamos? En la supuesta eficacia económica del Estado ineficaz. Podemos considerar, por tanto, que una sociedad más o menos incluso como la actual, que no estuviera tan estatizada, que tuviera un Estado mínimo
y mucho mejor un Estado inexistente, podría reducir la jornada de trabajo sin mengua del consumo a 5 horas diarias. 5 horas diarias, 5 días a la semana. Eso sería estupendo. Pero claro, eso no es posible porque realmente los individuos se tienen que extenuar para mantener a esta red, esta paga horrible de funcionarios, militares, etcétera, y al mismo tiempo los costes de dominación. Los costes de dominación son altísimos, tanto los costes explícitos de dominación como los costes ocultos. De los costes ocultos también habría que escribir algún libro, es decir, los costes ocultos son aquellos que se producen cuando las instituciones toman una decisión que crea unos gastos enormes. Por ejemplo, voy a poner un caso que es cuando las condiciones de trabajo en las empresas, bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y de muchas empresas estatales o semiestatales o aparentemente privadas pero estatales, obligan a la gente a unos ritmos y a unas jornadas de trabajo insoportables, entonces resulta que la gente se desploma y hay que tener unos gastos enormes, por ejemplo, en alcohol, por ejemplo, en psicofármacos, en otras drogas legales y también en drogas ilegales. Y todo esto son unos gastos reales. O sea, el alcoholismo no solamente es malo porque daña la salud de la gente, sino porque es un gasto enorme en alcohol y un gasto enorme en el tratamiento a los alcohólicos luego en la medicina. Entonces, estos son costes ocultos, dominación. Por ejemplo, lo mismo que está pasando con las sustancias psicoactivas que se entregan masivamente, sobre todo a las mujeres, para drogarlas legalmente, para impedirlas pensar, para impedirlas que se den cuenta que se está poniendo un régimen neopatriarcal asombrosamente destructivo para las mujeres, entonces se las droga. Pero claro, esas drogas son muy tóxicas, producen enfermedades graves, que eso tiene un coste económico. Entonces estos son los costes ocultos. Nuestra sociedad está ya exhausta, por un lado, de los costes de dominación, que son crecientes, y de los costes ocultos, que son continuos, que son crecientes. Porque claro, lo que interesaría en una sociedad libre es que la gente no tenga que tomar todas estas sustancias que calman su angustia, calman su desesperación, calman su no participación en la vida democrática y en la toma de decisiones, pero le dañan y le enferman. Entonces, es personas que a partir de edades muy tempranas, como pueden ser 40, 45 años, tienen mala salud. Y esto es creciente, entonces hay un coste, hay un gasto que sí beneficia a las farmacéuticas, pero a cambio de que toda la sociedad se empobrezca porque, digamos, una riqueza que se podía dirigir a otros segmentos de la actividad económica para producir nueva riqueza, se sepulta simplemente en las farmacéuticas, que en una sociedad bien constituida, pues el 95% de las farmacéuticas no son necesarias, porque realmente, ¿para qué queremos tantas medicinas? En una sociedad bien constituida la gente tendría mucha salud, por lo tanto todo eso habrá en su día que desmantelarlo y mandarlo a hacer gárgaras, porque hoy no vale para nada. Entonces, estas cuestiones es importante. Tengo aquí un texto en inglés, que es la traducción es Muriendo por un salario. Este autor, que se llama Jeffrey P. Pfeiffer, lo que investiga es este asunto. Es un libro muy reciente, en inglés, que explica cómo las condiciones laborales en todas las empresas, por ejemplo, en sitios como Traxa, la empresa pública por excelencia según la izquierda fascista, y otras muchas, entonces en estas empresas son tan insoportables que la gente no puede más y entonces muere de un infarto por la tensión laboral o muere de enfermedades causadas. Por ejemplo, ¿cómo se está llegando hoy masivamente a la epidemia de heroína que sacude de Estados Unidos y que ya está llegando aquí? Pues la gente no soporta el trabajo y lo primero que hace es ir al médico diciendo, mire, no puedo más, me estoy desmoronando, deme alguna droga legal. Entonces durante unos años aguantan con las drogas legales, con los calmantes, con los antidepresivos, pero hay un momento que esto ya no les hace efecto, entonces ya enloquecidos y desesperados se lanzan a por la heroína. Entonces ese es el ciclo. Primero, unas condiciones laborales intolerables y desastrosas. Segundo, el acudir a las drogas legales. Tercero, el pasarse a las drogas ilegales. Esto es terrible para las personas que lo hacen, pero todo esto tiene un coste económico que nos está asfixiando, nos está empobreciendo al conjunto de la sociedad, también a la gente que no toma drogas ni legales ni ilegales, ni abusa del alcohol, ni fuma ni nada. Toda esta gente que son una gente proba, pero resulta que tiene que dedicar una parte creciente del producto suyo, de lo que produce con su trabajo, a un consumo
de ciertas personas que están muy mal psíquicamente y muy mal físicamente, provocadas por las condiciones de existencia. Dejando aparte los costes ocultos de dominación, que sería precioso un segundo libro, si alguien se anima a hacerlo, pues puede contar con mi colaboración hasta donde yo pueda y sepa. Sería maravilloso el estudio de los costes ocultos y de los costes de dominación y explicar hasta qué punto pues estamos viviendo una economía que se empobrece y que está creando progresivamente más y más gastos improductivos pero políticamente necesarios. Esto es económicamente innecesarios pero políticamente necesarios. Ahora vamos a explicar por qué la economía necesita de la libertad. Nosotros, o yo al menos, queremos crear una economía de la libertad, y la libertad es un bien productivo en sí mismo, donde la gente se sienta libre en la actividad productiva, la realice con entusiasmo, con creatividad y con eficacia. Entonces el trabajo libre y no el trabajo asalariado forzado es el que queremos encontrar, y unas formas de trabajo donde la alegría de trabajar productivamente, en mucho tiempo, cuidado, tiene que ser una alegría limitada, 5 o 6 horas al día y vale, más no, pero se haga con esfuerzo y por lo tanto donde los rendimientos del trabajo puedan ser elevados porque se hacen con creatividad, con libertad, con participación. Por lo tanto, la libertad es un valor en sí mismo y es un valor económico. Es un valor en sí mismo porque es un bien inmaterial que tenemos que ponerlos pues entre los grandes valores que deben gobernar vuestra vida, pero también es un valor económico, es un medio para un fin, para crear bienes necesarios. Entonces vamos a ver cuáles son las 8 condiciones que hacen que la libertad sea eficaz económicamente. En primer lugar, la libertad con responsabilidad. Una libertad responsable. Responsable no atolondrada, no arbitraria, no necia. Con responsabilidad. En segundo lugar, una libertad con ética. Tiene que haber una ética. El individuo libre también es un individuo que se hace con una conciencia moral. Con una conciencia moral y uso de su libertad de acuerdo a fines cívicos y a fines personales que tengan un significado moral. En tercer lugar, tiene que haber una libertad con valores. Los grandes valores, como es el bien, como es la libertad, como es la convivencia, como es la vida relacional, como es la conservación medioambiental, de tal manera que podemos usar el término de libertad axiológica. Libertad que es un valor, pero que sirve a otros valores. Pero claro, la axiología, igual que la ética, no pueden imponerse. Tiene que ser algo que surge del interior del individuo a través de una conversión del individuo, una conversión profunda al bien. Es decir, una libertad axiológica es cuando la libertad se convierte en medio, pero también se convierte en fin. Libertad con axiología con libertad. Y decía que la axiología y la ética tienen que ser algo que surja del interior del individuo, algo que resulte de su propio mundo interior, una conversión profunda al bien, no algo que se imponga coercitivamente. Es verdad que todas las sociedades, también las sin Estado, tienen que tener unas pocas leyes coercitivas, poquitas, muy poquitas en las sociedades libres bien constituidas, pero esas son el derecho, son la legislación. La ética es algo que se acepta o se rechaza desde el interior de la persona o desde el interior de los grupos sociales a partir de la intervención individual. En cuarto lugar, la idea de libertad tiene que ser con sociabilidad. No hay libertad antisocial, porque la libertad por su naturaleza es un estado de ánimo que trasciende hacia el otro. Hay una libertad del yo, pero esta libertad autista y solipsista no tiene mucho sentido. La libertad es algo que se interactúa, por lo tanto tiene que hacerse con libertad y con convivencia respecto al otro. En quinto lugar está la libertad como virtud ética. El individuo considera que el servicio al bien común, que es lo que significa virtud ética, virtud cívica, tiene que ser algo que él admite, acepta y efectúa. Ahora mismo es casi imposible porque si hacemos bien las cosas sabemos que quién se beneficia, los grandes empresarios y el Estado a través de un sistema tributario feroz, y si las hacemos mal pues nuestra conciencia moral queda dañada. De hecho se nos obliga a actuar mal porque en las empresas la gente que quiere cumplir probamente con su trabajo dices, bueno, pero esto para qué esté sirviendo, para
que la compañía para la que trabajo gane todavía más dinero y lo emplee en cosas horribles y espantosas como pagar a empresas transnacionales para que nos manipulen, nos adoctrinen, y están en estos dilemas terribles que impiden el desarrollo de la productividad del trabajo. Esto es muy importante. La productividad no puede remontarse mucho porque un sector muy importante de la población tiene la conciencia de que su esfuerzo productivo no sirve a la realización del bien común, a la mejora general de la sociedad, sino simplemente a la mejora de la cuenta de resultados de la compañía a la que sirve. Entonces, como hay muchísima gente que está convencida que el dinero no es tan bueno como se nos dice, pues tiene ahí un dilema que hace que en el momento del acto laboral, pues flojee. Y esto explica pues los declives de productividad que se producen. El sexto punto es con combate permanente. La libertad existe como libertad en peligro, no puede existir de otra manera. Esto es muy importante, de ahí que se requiera un individuo que sea combatiente por la libertad. Ahora de una manera, dentro de 1000 años de otra. No puede haber una situación en que la libertad ya esté conquistada y se diga, bueno, ya podemos descansar. No, no hay descanso. La vida humana es una vida sin descanso. Tiene que estar siempre uno pendiente de que pueden surgir nuevas tendencias liberticidas, nuevas tendencias tiránicas y cumplir una función de vigilancia, de observación para que la libertad se mantenga. Y en octavo lugar, la libertad individual necesita sobre todo de la propiedad. Tiene que haber una propiedad mínima porque el sujeto necesita unos bienes mínimos necesarios para cumplir los fines en su vida, los que cada cual escoja y elija según sus cualidades intelectuales y esperemos también según sus cualidades morales. Entonces esta idea de la libertad tiene que existir y luego hablaré de la libertad como realización a partir de la propiedad. La propiedad es una parte, es decir, necesitamos unos bienes mínimos necesarios y que tienen que ser inviolables. Cada persona tiene que tener una cantidad de bienes que luego puede poner en común y crear una economía colectivista o no ponerlos, porque puede seguir viviendo como sujeto individualizado de alguna manera. A mí me gustaría que la mayoría de la gente viva una vida comunal, colectiva, de diversas maneras. Pero no me importa nada y me parece muy bien gente que dice, no, yo quiero vivir una vida solitaria, una vida como yo, no quiero ser yo y nosotros, quiero ser yo al 100%, yo, solamente yo. Bien, tiene que haber libertad para eso y puede ser que ellos también de algún modo hagan aportaciones muy interesantes al bien común, a la vida social, a partir de este sistema individualista necesario. Pero incluso daros cuenta que la propiedad colectiva, la propiedad comunal, es siempre una forma de propiedad privada colectiva, puesto que es decir, bien, nosotros estamos aquí, pues somos un grupo en común, pero esto somos nosotros y luego más para allá, en el otro lado ya existe otra propiedad comunal. Es decir, que no es tan fácil esto de pensar de la eliminación total de la propiedad privada. La propiedad privada tiene que eliminarse cuando atenta a la libertad, cuando es fuente de tiranía, cuando sirve para mantener aparatos de dominación y cuando no permite a unos individuos, porque no la poseen, cumplir los fines que se hayan marcado en la vida. Pero de otra manera no puede ser así y tiene que haber una base de la libertad individual. Llegados a este punto yo planteo, ¿qué hacer con los bienes del Estado? A mí me hace mucha gracia que los movimientos campesinos en zonas latifundistas en el siglo XIX, cuando le preguntaban a los jornaleros, ¿qué queréis? ¿Qué pasa aquí? Les hacían encuestas sociológicas, decían, nosotros queremos el reparto, queremos la parcelación y el reparto de los bienes, de los latifundios, que a menudo eran latifundios estatales o de empresas estatales, semiestatales o de personas privadas que habían sido ganadas para el Estado por el reparto de estas tierras. Recuerdo ahora un caso, la famosa marquesa de San Millán, la gran terrateniente, esta señora que hizo tantas atrocidades y tropelías a caballo entre los siglos XIX y XX que yo cito en alguno de mis libros. Bueno, pues entonces ellos estaban de acuerdo que tenían que parcelarse. Yo quiero decir que ahora mismo los bienes del Estado tienen que efectivamente reducirse, trocearse y convertirse en propiedad individual.
si consideramos la sociedad actual, el número de personas mayores de edad, estos bienes que están súper concentrados hoy, tienen que hacerse también un reparto de ellos. Ya sé que esta cosa suena disparatada, suena absurda, porque se nos ha dicho que no puede la gran empresa trocearse, repartirse, porque no dejaría de funcionar. Bien, esto es cierto, pero también es cierto que produce cierta inquietud cuando se plantean los problemas de colectivización de las empresas, porque si hay una gran empresa que se colectiviza, me pregunto, ¿todos y cada uno de los empleados y las empleadas de esa empresa colectivizada ha manifestado de una forma libre y soberana individualmente su anuencia a ese hecho? ¿Quiere realmente participar en la colectividad o no desea? Pero de una manera tal que no puede sentirse intimidado de ningún modo, porque sucedió muchas veces en la guerra civil que empresas colectivizadas, por ejemplo en Barcelona, del transporte, de la metalurgia, de los servicios, como el servicio del agua, inmediatamente llegaban unos cuantos, que eran a lo mejor el 5% de la plantilla, y decían, esta empresa va a ser colectivizada. Un momento, ¿cuánta gente realmente quiere seguir trabajando en la empresa colectivizada y cuánta gente no quiere? La gente que quiera puede seguir con ella, pero la gente que no quiera debe recibir su parte alícuota de estas empresas para vivir la vida que su libre albedrío determine en la forma que ellos determinen. ¿Esto qué significa? Que el respeto por el individuo y la libertad individual tiene que ser máximo. No puede ser absoluto y total porque hay una vida social que también impone normas mínimas. Pero lo que no puede haber es el ahogamiento de la voluntad individual por algún sistema que puede llamarse colectivismo, que puede llamarse lo que sea, mutualismo, que suenan muy bonitos, pero la verdad esto no era así. Yo he leído muchos informes y muchos estudios de las empresas colectivizadas a principios de la Guerra Civil, por ejemplo en Barcelona, en Aragón, y siempre había gente que decía, no, es que yo no quiero eso, yo quiero vivir mi vida, que a mí, bueno, si yo estoy trabajando en una empresa, está colectivizada, los compañeros que quieran quedarse trabajando allí, me parece bien, pero a mí que me den la parte que me corresponde y yo quiero irme. Y eso es perfectamente accedero, no eran mayoría, pero sí podía ser el 10-15% de la plantilla y la voluntad de estas personas tiene que ser respetada. No fue entonces, generalmente no lo fue, se les ponían etiquetas de individualista y a veces incluso se ejercía la violencia contra ellos. Esto en un futuro, en una gran futura crisis de la sociedad no tiene que ser así. Pero esto tiene también otra gran ventaja, que cuando hablemos de empresas colectivizadas, comunalizadas, sabemos que el 100% de la gente que se haya metido en ese proyecto está por libre albedrío, por una voluntad decidida de hacerlo individual, algo que esa decisión la ha tomado consigo mismo, la ha pensado, la ha reflexionado, la ha consultado con sus iguales, amistades, familiares, lo que sea. Y entonces cuando se lanza y diga, sí, yo quiero participar en esta colectividad, quiero participar en este bien comunal, estamos seguros que es así. Y entonces esto el comunal funcionará mucho mejor, porque como en estas empresas colectivizadas había mucha gente que no quería estar, pues había un 10% o un 15% de la plantilla que se dedicaba a racanear, a meter la pata, incluso a sabotear, y esto creó problemas muy graves. Hubo que crear luego equipos de supervisión, de control, y al final fue muchísimo peor, porque los equipos de supervisión y de control se llevaban una parte muy importante de los beneficios que estas empresas conseguían, porque claro, esta cuestión hay que entenderla, ¿no? Entonces hay que considerar que la soberanía del individuo no solamente tiene que darse en el terreno político, una persona, un voto, de acuerdo, eso tiene que ser así en todas partes, en un sistema de gobierno por asambleas, como lo que me refería en el capítulo anterior, es una persona tiene la voluntad de, con su voto, decidir lo que se hace. Pero en el terreno económico igual, en el terreno económico la soberanía individual, en el terreno económico, en el terreno de la libertad civil, tiene que mantenerse igual, ¿no? La forma práctica de hacer esto sé que es muy difícil, pero tenemos que sentar el principio universal, porque si no, luego va a haber desórdenes y caos que no van en los momentos de crisis social, todo se amontona, no hay tiempo para reflexionar, y si uno viene con un sistema de pensamiento mal elaborado, luego esto se convierte en catástrofes en muy poco tiempo. Por lo tanto, la soberanía es individual. Y luego está hay un autogobierno popular que surge de la soberanía del individuo.
El individuo no puede ser atropellado en nombre de ninguna teoría, tiene que ser respetado. Ya digo, eso no significa que si la sociedad de una forma participativa, democrática, establece unas normas de derecho consuetudinario, quien no las cumple y daña a la sociedad tiene derecho a defenderse, imponer sanciones, incluso sanciones máximas. Tiene que haber un derecho y unas normas jurídicas y para eso puede existir una policía popular o una forma de, no profesional, sino gente que lo ejerce durante un tiempo limitado y que obligue a quien sea a los infractores de la ley popular a que la cumplan incluso por la fuerza, porque el derecho es fuerza, no es más que fuerza, ¿no? La vida económica tiene que organizarse de abajo arriba, igual que la vida política. Si hemos visto cómo se puede organizar una sociedad en lo político de abajo arriba, partiendo de lo individual en el sentido de lo local, de lo municipal, pues igual la vida económica. Cuando se nos dice que es que las grandes empresas son muy ineficientes. Mira, voy a contar algo que demuestra que no. Las grandes empresas, cuanto más crece una empresa, y eso es una cosa que se ha demostrado, hay algún estudio que ya lo sacaré, ¿no? Dentro de la gente que vive de esa empresa, es decir, los que cobran sueldo de esa empresa, el crecimiento de la empresa hace que crezcan cada vez más los empleos improductivos y mengüen los empleos no productivos. Si a finales del siglo XIX una empresa de 100 trabajadores podía funcionar con 3 o 4 capataces y 3 o 4 oficinistas, de tal manera que el 90% de sus asalariados hacían algo útil, algo que tenía una función social útil, un bien o un servicio que tenía un valor. Hoy no es así. Hoy podemos estar en muchas empresas que el 40% de la plantilla se dedica a vigilar, a controlar, a supervisar al 60% restante. Pero resulta que cuanto más grande se hace la empresa, más hay gente de supervisión, de control y menos gente realmente productiva. Eso es inherente al crecimiento de la cantidad. El gigantismo en las empresas reduce la productividad por muchos factores, también porque aquello es un caos. Dentro de las grandes empresas hay peleas permanentes entre los de un departamento con los de otro para conseguir más fondos y tal, igual que sucede dentro del Estado. El Estado no es ni mucho menos una entidad unificada, sino es una gresca permanente de todos contra todos. Todos quieren quedarse una parte mayor de los impuestos, conseguir todo a través de los impuestos. Entonces, claro, estas peleas, ¿qué utilidad proporciona a la sociedad? Ninguno. Son peleas por poder, pero también por dinero, por poder económico. Y entonces, cuanto más reducida sea la empresa, pues entonces tendremos que los gastos improductivos serían menores. Es verdad que tiene que haber empresas mayores, entonces, pero aquí tendría que hacerse un sistema de economía con una participación enorme de los trabajadores, pero al mismo tiempo los trabajadores tienen que estar muy imbuidos de un sentido del civismo y de la responsabilidad. Lo que no puede ser es que los trabajadores quieran participar en la gestión de la empresa desde el punto de vista del egoísmo burgués. Participar en la gestión de una empresa en una futura sociedad simplemente para tener ingresos mayores, no. Y esto es así. Entonces, los trabajadores, los asalariados, tienen que convertirse moralmente e intelectualmente, tienen que hacerse responsables de su propia vida y adoptar actitudes cívicas, de virtud cívica y virtud personal. ¿Esto es difícil? Sí, claro, muy, muy difícil, pero es que los caminos fáciles nos llevan lejos y nadie está diciendo que la forma de salir de una sociedad como la actual sea fácil. Pero bueno, la sociedad actual se está desmoronando, ¿eh? En 10, 15 años, por muchas razones, se está desmoronando y eso nos lo va a poner más fácil. En el libro mío, en la erótica creadora de vida, pues he señalado cómo podría ser la organización de la economía a partir del ámbito local. He señalado que se debería volver otra vez a las economías de la familia extensa, que puede ser la individualidad, que no quiera tener familia, lógicamente. Entonces aquí se podía producir quizá un 20% de los bienes necesarios de una manera sencilla, muy cómoda, muy cómoda, y que además permitiría una mejora en la educación de la infancia, la adolescencia y la juventud. Luego tendrían que haber empresas autogestionadas, también algunas de propiedad particular, siempre que no se, digamos, excedieran en el volumen del movimiento, de lo producido y de lo incorporado como riqueza, pues podrían
producir otro 20% en el plano local y luego otro 20% en el plano comarcal. Podríamos otra vez tener una economía de base por las cuales el individuo, con un ahorro enorme de tiempo y una eficacia enorme, podría participar en la vida colectiva y en la vida productiva. Luego quedaría un 40% de bienes y de servicios que ya serían difíciles de lograr en el plano local o en el plano familiar o en el plano comarcal, pero que habría que buscar otros procedimientos. De la misma manera que la economía actual es centralizada, una economía autogestionada, una economía que ponga en primer lugar la libertad, tendría que ser una economía descentralizada. Igual que la política, si es libre, si la participación tiene que ser descentralizada. Se nos dice, las empresas actuales son muy eficientes para sus dueños, claro, que cada vez mandan más, tienen más poder económico, mandan más. Pero la producción de bienes, pues, os miremos a nuestro alrededor. Los salarios son cada vez más bajos, los bienes básicos son cada vez más pobres. Todos. Observar alrededor, ¿dónde están esas maravillas de las megaempresas? Son más malos, más ineficientes, los servicios más pobres. Esto se puede achacar ¿a qué? A que los beneficios de las empresas se los quedan todos, y pero ¿qué hacen con ellos? Los tendrán que invertir, no se los van a guardar en plan avaros del siglo XVIII en un cajón. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento continuo de los gastos improductivos, de los costes improductivos, de la gente que no hace nada útil. Mirad ahora cómo quieren combatir el cambio climático. El cambio climático es una realidad muy cierta, sus causas son difíciles de determinar. Bueno, se han apuntado varias, pero sí se deberían tomar medidas contra el cambio climático. A mi entender, es un proceso de reforestación enorme. Pero ¿cómo pretende la Unión Europea combatir el cambio climático? Pues os lo voy a decir, poniendo 300.000 funcionarios a vivir del asunto, cobrando 4.000 o 5.000 o 6.000 euros, poniendo multas, persiguiendo a la gente, con lo cual tendríamos 300.000 funcionarios más, 300.000 personas haciendo gastos improductivos, sancionando con un crecimiento exponencial de leyes y normativas que no llevaría a nada, porque el problema no es ese, el problema es establecer la libertad en este ámbito. Claro, todos los aspirantes a ocupar estos puestecitos te dicen que el individuo común es ecocida. Ya tenemos de nuevo el odio al sujeto común y que hace maldades y que hace tal y cual. Pero realmente, ¿quién ha destruido el medio ambiente sino el Estado a partir del siglo XVIII? ¿Alguien lo duda? Ahí están mis libros sobre agricultura, medio ambiente y bosques, lo explican con todo detalle, nombrando quién, cómo lo hizo. Entonces, ahora, 300.000 funcionarios en defensa del medio ambiente, no, y así lo resuelven todo. Es curioso. Punto 1. Detectan un problema, sea el que sea en la sociedad, inmediatamente ofrecen la solución, incrementar el número de funcionarios. Pasan 10, 15 años después y lo único que tenemos es el problema empeorado. Muchos más funcionarios, mucho más gastos y un empobrecimiento real de la sociedad. Y el problema empeorado, como ya se lleva haciendo, porque hoy todo el ecologismo es institucional en toda la Unión Europea. ¿Y qué están haciendo? Yo lo sigo un poquito porque me interesa, y lo que hacen es o despropósitos y tonterías o cosas que no valen para nada, ¿no? Y cuando tienen un pequeño logro, pues lo publicitan muchísimo para tapar que tienen uno de 100 y 99 fracasos. Esos fracasos nunca te hablan de ellos porque, claro, no pueden, porque valen muchísimo dinero, sus cosas son muchísimo. Entonces, en esta situación de crecimiento permanente del Estado como realidad económica, cuando el Estado no es su función, porque surgen del principio de la voluntad de poder, pues entonces en 2 o 3 decenios encontraremos sociedades hiperestatizadas que serían hiperempobrecidas, porque el gasto de los improductivos, el gasto de los parásitos, pues crece y crece, tanto en el Estado en sí mismo como en las empresas. Entonces, tiene que haberse una quiebra de este incremento de los gastos estatales para que luego no podamos decir como Salviano de Marsella en el siglo V. El crecimiento, el aumento de los impuestos ha sido tal que la sociedad romana se está siendo laminada por estos impuestos. Igual encontramos con la destrucción de la pequeña empresa, que es lo que vemos.
A todos los políticos les gusta decir, vamos a promover el emprendimiento y vamos a ayudar. Todo esto es una cochina mentira. Lo que encontramos es unas limitaciones enormes a cualquier cosa, desde el autoempleo hasta el trabajo de los autónomos, hasta poner pequeños negocios que la gente no pone pequeños negocios en general para hacerse rica, sino solo pues, para tener un empleo, ir viviendo decentemente, o también porque no soportan el autoritarismo de la gran empresa, esta disciplina ciega, brutal, militar que hay, quieren tener una pequeña autonomía personal. Esto es muy legítimo y muy esperanzador, pero que encontramos normativas arbitrarias, normativas de tipo sanitario, de tipo legal, de tal manera que meterse a hacer un pequeño negocio, esto hoy es casi imposible. Yo hablo con gente que lo está intentando y que conoce de esto y dice, no, no es imposible. Dice, lo primero que te hacen es pedirte tanto dinero, hacerte tantos papeleos, cumplir tantos reglamentos incomprensibles y lógicos. ¿Pero por qué? Porque en cada reglamento hay unos cuantos funcionarios que cobran de eso, cada vez colocan a sus familiares y a sus primos en ese asunto. Entonces es toda una red de parásitos y más parásitos que están chupando las energías vitales de la sociedad actuales. Entonces, cuando dentro de la, digamos, retórica liberal se hablaba aquello de la libertad de industria y comercio. Hoy la libertad de industria y comercio no existe. No es posible poner una pequeña industria prácticamente, ni poner en marcha un pequeño negocio agrícola. Te exigen tantos reglamentos que es imposible, y no digamos ya en el comercio, hasta tal punto que cada día, me parece que son 40 empresas las que en el país cierran, y otras muchas porque, bueno, la gente aguanta como puede, teniendo en cuenta el paro que hay, pero digamos que en unos pocos años, pues, ¿qué encontramos? Encontramos que todo esto se hace intencionadamente por parte de los ministerios y de las funciones del Estado para concentrar los servicios, la venta, la producción en grandes empresas que son las que se llevan todo. Por ejemplo, en el sector de la impresión, pues está pagando a grandes empresas para destruir la pequeña imprenta. Luego, ahora se está haciendo dumping, precios curiosamente muy baratos, muy baratos, pero en su día de repente esos precios darán un salto adelante enorme, y al mismo tiempo tendremos un problema de control de lo que se publique por estas grandes empresas de la impresión, cuando hace 10 años pues la impresión era un sitio muy trabajado por la pequeña y mediana imprenta, generalmente de tipo familiar, que hoy está desapareciendo. Entonces, en el terreno inmediato, pues es muy importante atreverse a desafiar al Estado a hacer real la libertad de industria y comercio, según la frase tópica decimonónica, intentando poner empresas, intentando poner sistemas de trabajo autónomo, pero con dos condiciones. Primera, sin subvenciones. Rechazar las subvenciones. Las subvenciones son un regalo envenenado. Lo único que pretende es que el Estado te atengas a la normativa. Las subvenciones nunca son gratuitas, siempre te obligan a cumplir unas normativas que son arbitrarias y que en definitiva lo que significa que vas a invertir un dinero, unos ahorros o un crédito para meterte en un laberinto que es el que te induce en la letra pequeña de las subvenciones, y vas a acabar pues bastante mal al poco tiempo, pero tampoco sin pedir créditos a los bancos. Hay que volver a esa bonita mentalidad del ahorro, de ir ahorrando antes de meterse en algún pequeño negocio, o buscar ayuda en amistades o ayudas en la familia si es una acción de tipo individual o si es una acción de tipo cooperativo. Si es de tipo cooperativo, es fundamental la convivencia y la relación, establecer una relación de afecto y cariño con la gente que se mete en el negocio, porque si no los malos humores, la insociabilidad del sujeto medio en la sociedad actual también tiene un efecto económico destructivo, muy destructivo. Uno de ellos es que las cooperativas en general no duran nada. Yo ahora hablaban unos amigos que tenían una cooperativa, que la crearon con mucha ilusión, entre 15 personas, cada cual puso una pequeña cantidad, y ahora pues todo aquello se ha hundido. Cuando les he preguntado cuál era la cosa, me han dicho la imposibilidad de la convivencia y el conflicto de unos con otros. El negocio en sí mismo no iba mal. Bueno, el negocio, quiero decir que ellos no de vez en cuando contrataban a algún empleado, pero básicamente pues vivían, sí, 4 o 5 familias del asunto. Pues eso se ha ido a hacer gárgaras. Una pena, porque ellos producían un bien determinado que tenía mucha calidad y que yo lo apreciaba mucho. Entonces es necesario evitar los créditos, porque también los bancos no solamente te hacen que devuelvas el principal y los intereses, sino también te orientan, entre comillas, y te dirigen. Entonces hay que buscar
que de vez en cuando se hace todavía, personas que con ayuda de otros que les dejan cantidades más o menos pequeñas de dinero, pero entre muchos pocos hacen un mucho mayor, pues entonces entrar en este mundo de la pequeña empresa y conquistar una libertad económica que hoy no existe. Luego, en el terreno del trabajo asalariado, pues ahí hay una batalla que librar muy grande, porque el empeoramiento de las condiciones de existencia es de tal calibre que ya pues se escriben libros como este, sí, muriendo por un salario, que no es nada nuevo, esto ya se sabía, esto se sabía desde hace 20 años, que las condiciones de trabajo son tan intolerables que no las soporta cada vez menos gente, que no las soporta nadie. Entonces aquí tiene que haber un conflicto abierto con esta gran empresa que constantemente los medios de comunicación nos las pone como modélica, maravilloso, cuando es simplemente un infierno, una especie de centro esclavista donde la gente se la golpea. Entonces, llegados aquí, pues ya dejamos el fenómeno de la libertad económica, daría muchísimo más de sí, pero yo con estas intervenciones orales, verbales mías, lo único que intento es plantear el problema, poner sobre la mesa algunos de los asuntos que no es fácil encontrar ni en libros ni en textos y esperar que vaya surgiendo otra gente que continúe estudiando estos temas, bien sea por medio oral, como es este, o bien por libros, y vayamos teniendo un conocimiento muy importante de todo esto. Pero más aún, tenemos que ponernos en pie y combatir, ponerse en pie y hacer frente a una situación que cada vez es más disparatada, y cuando vemos cómo están matando a la gente, cómo se la están matando por un salario, matando porque no se la permites esa salida que hace solo 30 años la usaba tanta gente, de buscar un pequeño negocio, pues esto es muy duro y bueno, pues no debería existir, y la única manera de evitarlo es ponernos en pie y combatir. Hasta luego, amigas y amigas, hasta el próximo.